Bueno, nuestro primer punto en clase se llama el álgebra de matrices. Y el álgebra de matrices, muchachos, es un tema que requiere que conozcan la teoría. Es un lenguaje prácticamente, ¿verdad? Este álgebra no es un álgebra como la que vimos de matemática 1, que es complejo. No se vayan a asustar en esto. Es un álgebra más sencillo. Les quiero comentar que este tipo de estudios se empezaron a hacer en los países europeos, ¿verdad? Especialmente en Inglaterra se implementó por primera vez este tema del estudio de las matrices, ¿verdad? Y pues hubieron algunos personajes como Hamilton, como Cayley, que introdujeron la notación matricial como una forma abreviada de escribir un sistema de ecuaciones lineales usando filas y columnas, ¿verdad? Se dieron cuenta que también esa utilidad para ese tipo de matrices nos sirvió para resolver un sistema de ecuaciones lineales como las que ustedes ya aprendieron en matemática 1. O sea que las ecuaciones que ustedes ya conocen también las vamos a poder resolver a través de matrices, ¿verdad? Y entonces después se dieron cuenta que las matrices podrían hacerse uso en el tiempo, ¿verdad? En cualquiera de las ramas de las ciencias, en la geometría, en la estadística, en la economía, en la informática, en la física y en otras ciencias. Y más en la informática, porque hoy en día, pues todos los elementos se colocan a través de un ordenador, ¿verdad? Y los ordenadores tienen que estar organizados usando filas y columnas para que los puedan trabajar. Si alguno de ustedes ha hecho algunas tablas en Excel, pues se ha dado cuenta que lo que ha usado son matrices, ¿verdad? Entonces la utilización de las matrices actualmente pues son esenciales y para que nosotros entendamos si es programación, lenguajes de programación y si es de presentar datos, pues a saberlos interpretar, determinando qué representa cada fila para mí, qué representa cada columna para mí también, ¿verdad? Por eso dice que son tablas organizadas en filas y columnas, ¿verdad? Esa es la idea general del tema de matrices, ¿verdad? Entonces, para que ustedes tengan bien claro qué es una matriz, pues es un arreglo rectangular o cuadrado. Escuche ese término, arreglo rectangular o cuadrado de valores numéricos. En matemáticas nosotros vamos a usar valores numéricos. Hay algunos libros que ustedes puedan consultar, algunos videos también, que puedan utilizar letras o pueden utilizar símbolos, pero tienen que tener bien claro que esos arreglos, que pueden ser rectangulares o cuadrados, tienen que estar ordenados en filas y columnas. Escuche este lenguaje, ¿verdad? Estamos hablando ahora de filas y columnas, porque vienen de las matrices, porque tenemos que tener bien claro. ¿Y qué es una matriz? Pues son elementos, son valores numéricos o son números que van a estar encerrados entre dos grandes corchetes. A eso se refiere una matriz, ¿verdad? Si usted quiere dar un concepto de una matriz, puede decir, bueno, pues son arreglos cuadrados o rectangulares que están encerrados entre dos grandes corchetes. Punto. Y que estos se ordenan a través de filas y columnas, ¿verdad? Entonces, por favor, muchachos, acá es donde ya ustedes pueden ver que cuando nosotros hablamos de matrices, hablamos de que tiene que haber un orden M por N. A mí me gustaría que ustedes ya tuvieran en su mente esta parte, miren, y se la voy a poner en resaltado, ¿sí? Una matriz tiene que tener este orden, miren, M por N, ¿verdad? Entonces se llama matriz de orden M por N a todo conjunto rectangular de elementos, escuche, dispuestos en M líneas horizontales, o sea, las filas, y en líneas verticales, o sea, las columnas. Entonces yo les quiero colocar y vender la idea que cuando nosotros hablemos de matrices, vamos a tener en nuestra mente que las matrices van a tener este orden, M por N. ¿Qué es una M? Para nosotros la M, escuche, va a representar cada una de las filas. O sea, las filas van a ser aquellas líneas horizontales que nosotros vamos a tener que trazar dentro de nuestra matriz.
Y la N, escuche, la N minúscula, se va a referir a todas las columnas que nosotros tenemos que trazar dentro de cualquier tipo de matriz que nosotros vayamos a utilizar. Y las columnas, pues, van a ser las líneas verticales, por favor. Es por eso que ustedes acá pueden leerme, ¿verdad? Se llama matriz de orden M por N a todo conjunto rectangular de elementos dispuestos en M líneas horizontales, o sea, filas, y N líneas verticales, o sea, las columnas. Esta es una matriz, miren, para que ustedes ya tengan en su mente qué es una matriz, es esto, miren. Este es un arreglo cuadrado, miren, es cuadrado porque miren, hay 6 elementos metidos dentro de 2 grandes corchetes, ¿verdad? A eso le llamamos, eh, a esto le llamamos nosotros una matriz, miren. Cada elemento que ustedes van a observar, estos son elementos, miren, el 1, el 7, el 4, el 3, el 9, el 6, el 5, el 2 y el -2. O sea que dentro de los arreglos rectangulares ustedes pueden encontrar infinidad de números. Pueden ser enteros, positivos, enteros negativos, o pueden ser números fraccionarios. Que se les quede eso también a ustedes, ¿verdad? Pero tenemos que tener bien claro que dentro de este curso, cuando nosotros hablamos de matrices, cada elemento que se le quede en su mente, ¿sí? Cada elemento son los números que nosotros tenemos dentro de la matriz. Tiene su posición, ¿sí? No cambia la posición. Yo tengo que tener bien claro cuál es la posición de este elemento 1. ¿Cuál es la posición de este elemento 2 positivo? O de este 4 positivo? O de este 5. Cada uno de ellos tiene su posición. Y van a haber algunas operaciones en las cuales a ustedes les puede decir que se permite el cambio. Escuche eso, eso lo voy a ver más adelante con ustedes, que se permite, pero eso solo va a suceder, escuche, cuando hay operaciones. Mientras no se opera una matriz, su elemento no se puede cambiar porque así está definido. Esta matriz está definido con sus elementos 1, 3, 5 en su primera fila, miren, primera fila, 7, 9 y 2 en su segunda fila, 4, 6 y -2 en su tercera fila. Y miren las columnas. 1, 7 y 4 en su primera columna, 3, 9 y 6 en su segunda columna, 5, 2 y -2 en su tercera columna. Por eso vuelvo a repetir, muchachos. Se llama matriz de orden M por N a todo conjunto rectangular de elementos dispuestos en M, o sea, las líneas horizontales. Estas son las M's, miren, las líneas horizontales, son las filas. Aquí está. Y N, líneas verticales, columnas. Estas son las columnas, miren, 1, 7, 4. Esta es la primera columna, la segunda columna, la tercera columna. Por eso dice acá, miren, cada elemento tiene su posición. O sea que este elemento 1 que ustedes ven acá, está diciendo que este elemento está ubicado, como esta es fila y esta es columna, miren, está ubicado en la primera fila de la primera columna. Este 3, miren, le está diciendo a usted que está ubicado en la primera fila de la segunda columna. Mire, vuelvo a repetir, apréndase que primero debo de leer la posición de la fila y después la posición de la columna. Quiere decir que este elemento 5 me está diciendo, escuche, que está ubicado en la primera fila de la tercera columna. Ahora vayamos acá. Este 7 me está diciendo que está ubicado en la segunda fila de la primera columna. El 9 está ubicado en la segunda fila de la segunda columna. Este 2 está ubicado en la segunda fila de la tercera columna. Y si vamos acá, este 4 está ubicado en la tercera fila de la primera columna. Este 6 está ubicado en la tercera fila de la segunda columna. Y este -2 está ubicado en la tercera fila de la tercera columna. Miren qué tan interesante es esto, ¿verdad? Ya no significa nada ahí. Bien, la A significa el elemento que está dado dentro de las matrices. Esta A que usted ve acá. Tiene razón, sí. Este es el coeficiente numérico, digamos, que está ubicado en cada uno conforme a la posición de la matriz que se ha dado. Así es.
Esta A es el coeficiente numérico, el valor del elemento. Por eso dice aquí, mire, cada elemento tiene su posición, ¿sí? Vamos a suponer que A, este es 1. Este 1 está ubicado en la primera fila y primera columna. Que esta A es este 3 que está acá. Este está ubicado en la primera fila de la segunda columna, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Alguna pregunta? No le todo claro. No, va. Entonces, gracias por confirmarme. Entonces, escuchen. Dice, las filas o renglones de una matriz están numerados de manera consecutiva. Escuche. Las filas o renglones de una matriz están numeradas de manera consecutiva de arriba hacia abajo y las columnas están numeradas de manera consecutiva de izquierda a derecha. Numeradas, ¿sí? Numeradas. Entonces, por favor, muchachos, cuando nosotros sentamos al tema de matrices, nosotros tenemos que tener bien claro que las filas van a ser las líneas horizontales. Miren, esta es una fila, miren. Esta es una primera fila. Acá lo voy a poner así. Esta es una segunda fila. Acá lo voy a poner así para que ustedes lo vean. Esta es la tercera fila. Miren. Lo voy a poner así para que ustedes lo vean. O sea que Buenos esta días, matriz, sí, buenos licenciado, días. perdón, es como una intersección, ¿no? Sí, digamos que es una intersección. Podría hacerse así también. Sí, podría hablarse así. ¿Sí? Entonces, miren, son 3 filas. Y las filas, por favor, miren. Esta es la letra M. Esta es la letra M. Y esta es la letra M. O sea que esta es la primera fila, esta es la segunda fila y esta es la tercera fila. Las líneas horizontales. Las líneas verticales, esta es la línea vertical. Esta es la línea vertical. ¿Ven? Y esta es la línea vertical. Las líneas verticales representan a las columnas y las columnas las vamos a identificar utilizando la letra N minúscula. Entonces acá la primera, esta sería la segunda y esta sería la tercera columna, ¿verdad? Así tienen que pensar ustedes, por favor. Entonces, para continuar con la teoría, nosotros... Licenciado, ¿Sí le escucho? y van a haber casos que también sean más columnas y más filas. Correcto, sí. Por eso el tamaño de una matriz va a cambiar. Ahorita vamos a seguir viendo de ese tema. Claro que sí. Van a ser, por eso acá dice, miren, buena pregunta Israel, gracias, dice. Una matriz es un arreglo rectangular o cuadrado. Nosotros no sabemos de qué tamaño va a ser una matriz. Puede tener en forma rectangular o puede tener una forma cuadrada de valores numéricos, ¿verdad? Pero lo que sí tenemos que tener bien claro es que esas matrices van a estar encerradas entre 2 grandes corchetes. Así como este ejemplo pudimos ver claramente que es una matriz cuadrada, porque mire, tiene 1, 2, 3 filas y tiene 1, 2, 3 columnas, ¿verdad? Ahora veamos otros elementos para que nosotros entendamos el tema de matrices. Fíjense que el tema de matrices tienen características. Si ustedes manejan, este es el lenguaje, miren. Aquí es donde iniciamos con el curso. Y si usted lo capta desde aquí, todo lo que continúa, se van a dar cuenta ustedes que no es complejo. Escuche, pues, la primera característica. Son preguntas de examen. Dice la primera. Las matrices se denotan o representan usando las letras mayúsculas del alfabeto. Cualquier letra que usted quiera utilizar desde la A hasta la Z le va a identificar que está hablando de matrices. Se representan o se denotan usando las letras mayúsculas del alfabeto. Primera característica. Segunda característica dice, los elementos que conforman una matriz, escucha ahora, estoy hablando, los elementos que conforman una matriz se expresarán usando letras minúsculas, números o símbolos. Y además, subíndices que indican el lugar ocupado. ¿Qué es lo que preguntaba hace un rato, verdad? Su compañera. Para el elemento A11 son subíndices que usamos, mire. O sea, ¿en qué lugar va a estar ubicado ese valor de A
en la primera fila de la primera columna. Se lee A sub 1, 1. ¿Sí? Primera fila, primera columna. Si estuviera el elemento o sea, el valor de A está ubicado en la primera fila de la segunda columna. Se lee A sub 1, 2, que quiere decir que está ubicado en la primera fila y la segunda columna. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener bien claro que el primer subíndice siempre nos tiene que decir que es la fila, que se les quede eso. Y el segundo, la columna, donde se ubican cada uno de esos elementos, ¿verdad? Entonces, miren, ya llevamos dos características. La primera, las matrices se denotan o se representan usando las letras mayúsculas del alfabeto. Número 1, principal. Número 2, los elementos de una matriz. O sea, aquellos números que van a estar dentro de una matriz. ¿Qué puedo usar? Pues puedo usar minúsculas, puedo usar números o puedo usar símbolos. En matemáticas vamos a usar números. Por eso ya les dije, los elementos que conforman una matriz, por lo regular vamos a usar números acá. Y en matemáticas números. Yo no voy a usar números, perdón, no voy a usar letras, no voy a usar símbolos. Números porque vamos a aprender a resolver operaciones, ¿verdad? Esta es la segunda característica, ¿verdad? Bueno, ahora vamos con otras características. El orden, tamaño o dimensión de una matriz. ¿Cómo va a estar dado? Escuchen esto, por favor. Esto es muy importante que lo manejen. El orden, tamaño o dimensión de una matriz. Estos tres términos que yo tengo con ustedes cuando hablo de orden, tamaño y dimensión son sinónimos. Yo se los dejé porque así ustedes se acostumbran a que si yo leo un libro y dice orden, es lo mismo que tamaño. O si dice dimensión, es lo mismo que orden o tamaño. O si dijera solo tamaño, ¿cuál es el tamaño de una matriz? Le está diciendo el orden o dimensión, ¿verdad? Entonces, que se acostumbren, que cuando a mí me digan el orden, el tamaño y dimensión de una matriz, esto va a estar dado por esto, miren, por el número de filas y el número de columnas que va a tener cada matriz. A eso se refiere. ¿Cuál es el tamaño de una matriz? Por el número de filas y el número de columnas que la conforman. ¿Cuál es el orden de una matriz? Por el número de filas y número de columnas que la conforman. ¿O cuál es la dimensión de una matriz? Por el número de filas y el número de columnas que la conforman, ¿verdad? Entonces vuelvo a repetirles, ¿verdad? Las filas, muchachos, las filas, por favor, escuchen, las filas, escuchen, se presentan en forma horizontal. Escuchen, las filas se presentan en forma horizontal. Pongan en su mente ya esto, ¿verdad? Esta es una fila, mire, una línea horizontal, Y las columnas, una línea vertical. Lo que hace un rato dijo acá el compañero, o sea que son intersecciones. Eso es, ya él ya tiene en su mente que una matriz se conforma por intersecciones. Y tiene razón porque es una línea horizontal y luego una línea vertical, ¿verdad? Entonces a eso se refiere. El orden, tamaño, dimensión de una matriz está dado por el número de filas y número de columnas. Y tenemos que tener bien claro que las filas se presentan en forma horizontal y las columnas se presentan en forma vertical. Ahora escuche, el orden, tamaño, dimensión de una matriz se expresa como una multiplicación. Escuche, se expresa, ¿sí? Pero no se escribe, ¿sí? Se expresa, ¿sí? El orden se expresa como una multiplicación, m por n. Vuelvo a repetir, siempre va a ir m porque es la fila y luego n porque es la columna. O sea, se escribe siempre cuántas filas y luego cuántas columnas. Y se escribe el pie de cada matriz y el producto indicará el número total de elementos que tiene cada matriz. Escuchen, muchachos, no es complicado lo que estamos viendo acá. Acá le vuelvo a repetir, las filas se identifican con la letra M y las columnas con la letra N. Miren acá viene la pregunta de Israel, miren, decía Israel, las matrices se pueden presentar en distinto tamaño. Ahí está, mire Israel, hay un ejemplo. Esas son pequeñas, hay más grandes, por supuesto, ¿verdad? Pero nosotros no lo vamos a ver.
a lo más que podemos ver nosotros para efectuar operaciones es de matrices de 3x3, ya de 4x4, de 5x5, no. Existe, sí. Quizás en la suma y la resta lo podamos ver, pero en la multiplicación y después más adelante lo que veamos, no, es muy complejo. Nosotros queremos ver lo básico de esto, ¿verdad? Entonces miren ustedes, acá hay 3 ejemplos, miren, de tamaños de matrices. Estamos hablando de orden, tamaño, dimensión o de dimensión de matrices, ¿sí? Aquí hay 3 ejemplos, miren. Esto, miren, aquí está, tiene 2 filas. Quiere decir que aquí tengo que escribir primero el número de filas que tiene por n. ¿Cuántas columnas? 3 columnas. Miren, aquí está la primera. 1, 2, 3 columnas. Ahí está. Ese es el tamaño de esa matriz. ¿Alguien me puede decir cuántas filas tiene esta matriz? ¿Los escucho? 2. 2. ¿Y cuántas columnas? 2. 2. 2 también. Ahí está, miren. Ahí está, miren. Miren, aquí está. 1, 2 filas. Primero escribo acá. Luego, 1, 2 columnas. Dígame, ¿alguien me puede dictar cuántas filas hay acá? 1. ¿Y cuántas columnas? Ninguno. 2. No, miren bien, van a ver. 3. 3. 3, muy bien. Ahí está, exactamente. Miren, una sola fila. Aquí está. Y ahora aquí está la primera, miren. 1, 2 y 3, exactamente. Eso es lo que siempre se va a escribir, miren. Resumiendo las 3 características que ya hablamos, todas las matrices se representan usando letras mayúsculas del alfabeto. Miren, ahí está, miren, primera condición. Para representar a los elementos de una matriz se pueden utilizar números o letras. Miren, estoy utilizando números. Segunda característica. Y tercero, dice, el número de filas y el número de columnas se presentan en forma horizontal y las columnas en forma vertical. El orden se expresa como una multiplicación m por n. Se escribe al pie de cada matriz. Aquí está, miren. ¿Y qué es lo que tengo que decir primero? ¿Cuántas filas? Tiene 2 filas. ¿Cuántas columnas? 1, 2, tiene 3 columnas. Acá, ¿cuántas filas? Tiene 1, 2 filas. Acá está. ¿Cuántas columnas? 1, 2, 2 columnas. Acá, ¿cuántas filas? Solo tiene 1. ¿Cuántas columnas? 1, 2, 3 columnas. Al pie de cada uno de ellos. Y si usted multiplica acá 2 por 3, son 6. Exactamente, son 6 elementos que están metidos acá. Si usted multiplica 2 por 2, son 4. 4 elementos que están contenidos acá. Mire. Y si usted multiplica 1 por 3, 3 son estos 3 elementos que están contenidos ahí en esa matriz C, ¿verdad? Entonces, si se da cuenta usted, toda la teoría que estamos viendo tiene coincidencia, porque me está diciendo, primero, represéntelo usando letras mayúsculas. Segundo, los elementos de la matriz use números, o use letras minúsculas, o use símbolos. En matemáticas vamos a usar números. Ahí está. Y número 3, le está diciendo a usted que toda matriz se compone de filas y columnas. Las filas están en forma horizontal y las columnas en forma vertical. Y luego le está diciendo, mire, el orden se expresa como una multiplicación m por n y se escribe al pie de cada matriz. Ahí está, mire. Y ese producto le indicará cuántos elementos tienen en total cada una de las matrices. Ahí está. Miren la teoría, miren cómo es el lenguaje matemático cuando nosotros vamos aprendiendo, ¿verdad? Bueno, les decía, este curso es más aplicado, más bonito, ¿sí? Para que ustedes no se sugestionen, ¿será que es complicado? No. La teoría inicial nos está diciendo cómo entender, cómo hablar ese lenguaje. Miren ahí ahora, otras 2 características más de matrices, miren. Toda matriz tiene 2 diagonales. Escuchen eso, muchachos. Toda matriz tiene 2 diagonales. Una principal, escuche, que se integra con los elementos que están ubicados. Escuche, ahora usted ya puede leer esto. Mire. Toda matriz tiene 2 diagonales. Una principal que se integra con los elementos que están ubicados. Me está diciendo, mire. A11, que esté ubicado en la primera fila de la primera columna.
A22 que está ubicado en la segunda fila de la segunda columna. A33 que está ubicado en la tercera fila de la tercera columna. ¿Dónde están ubicados? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, muchachos? Sí, Sí, licenciado. licenciado. Ah, va, gracias, que aquí se me activó algo. Miren, me está diciendo, este elemento ¿dónde está ubicado? Es este, miren. Este elemento ¿dónde está ubicado? Aquí, miren. Este elemento ¿dónde está ubicado? Aquí. Mire, el elemento que está ubicado en la primera fila de la primera columna. El elemento que está ubicado en la segunda fila de la segunda columna. Y el elemento que está ubicado en la tercera fila de la tercera columna. Quiere decir, escuchen, que la diagonal principal de todas las matrices cuadradas va a ser este. Miren, lo voy a dibujar acá para que usted lo vea. Lo voy a poner. Esta es la diagonal principal. Lo voy a poner un poquito más grueso para que lo vean. Esta es la diagonal principal. Miren. Entonces acá voy a escribir diagonal ahí está, miren. Esos son los elementos que conforman la matriz. Miren. Ah, aquí está, miren. Los elementos que están ubicados en la primera fila de la primera columna, la segunda fila de la segunda columna y la tercera fila de la tercera columna. Aquí está, miren. Y otra secundaria, escuchen, que está formada por los elementos A13, A22 y A31. Me está diciendo el elemento que está ubicado en la primera fila de la tercera columna. Es este mismo. El elemento que está ubicado en la segunda fila de la segunda columna es este 9 otra vez. Y el elemento que está ubicado en la tercera fila de la primera columna es este mismo. Entonces quiere decir que también acá existe con estos elementos que lo tocan acá, miren, estos elementos que lo tocan acá, la diagonal secundaria. Entonces acá, diagonal secundaria. A eso se refiere. Y esa es la otra diagonal que tenemos acá. O sea que todas las matrices que se les quede tiene dos diagonales. Una principal y una secundaria. Y las matrices van a tocar, escuchen muchachos, van a tocar siempre esos elementos. Acá lo voy a poner un poquito más grueso para que ustedes lo vean mejor. Un poquito más gruesito para que. Ahí está. Ahí está, miren. Una principal. Tocó estos elementos. El elemento que está ubicado en la primera fila de la primera columna, segunda fila de la segunda columna, tercera fila de la tercera columna. Primera fila de la primera columna, segunda fila de la segunda columna, tercera fila de la tercera columna. Y este otro que está acá, toca los elementos, escuche, toca los elementos que están ubicados en la primera fila de la tercera columna. Miren, primera fila de la tercera columna. Aquí está. Segunda fila de la segunda columna. Segunda fila de la segunda columna. Aquí está. Y tercera fila de la primera columna. Tercera fila de la primera columna es este elemento. Ahí está. Todas las matrices van a tener dos diagonales. Pero que les aclaro. Las matrices cuadradas nada más. No todas las matrices tienen dos diagonales. Por favor, que se les quede esto. Una principal que siempre va a tocar estos elementos. Miren, siempre, miren, siempre. El elemento que está ubicado en esta posición, en esta posición y en esta posición. Y una secundaria que parte de acá hacia acá. Que toca el elemento que está ubicado en esta posición, en esta posición y en esta otra posición. ¿Y cuál es el tamaño de esta matriz? Siempre se coloca al pie de cada uno. ¿Cuántas filas tiene? Por favor, ¿alguien me lo dicta? 3. ¿Y cuántas columnas? 3. 3, muy bien, ahí está, me alegra mucho, ahora ya manejamos conceptos, miren, tiene 3 filas, 1, 2, 3, siempre se escribe primero las filas y tiene 1, 2, 3 columnas, después se escribe en la columna.
como una multiplicación al pie de cada uno de ellos. Miren, 3 por 3 es igual a 9, que son estos 9 elementos que tenemos acá. Bueno, esa es la otra característica que tienen estas matrices. Miren, que siempre va a tener una diagonal principal y una secundaria. Otra característica, escuche. En una matriz, escuche esto, por favor, y que se les quede. En una matriz se puede dar el intercambio. Pueden intercambiarse a mi conveniencia o a conveniencia de cualquier operación que aprendamos más adelante. ¿Sí? Las filas o las columnas. ¿Sí? O sea que cuando nosotros tengamos este tipo de matrices, miren, así como esta matriz A, miren en su primera fila, los elementos son el 0, el 3 y el 5. El 3, el 1 y el 2 en su segunda fila. El 4, el 6 y el 2 en su tercera fila. Ahora escuche, en su primera columna, el 0, el 3 y el 4. El 3, 1 y el 6 en su segunda columna. El 5, 2 y 2 en su tercera columna. Miren eso. Si yo les preguntara a ustedes, ¿en qué posición está ubicado el elemento 1 de la matriz A? O sea, de esta matriz. ¿Cuál es la posición? Por favor, ¿alguien me puede decir? ¿En qué posición está ubicado el elemento 1 de la matriz A? En la segunda fila de la segunda columna. Correctamente, en la segunda fila de la segunda columna. Así debemos de responder. Y si yo le pregunto el elemento 4, ¿cuál es la posición que tiene? En la En la tercera fila de la primera columna. Correcto, en la tercera fila de la primera columna. Miren, ves si ustedes ya manejan lenguajes, eso me parece mucho. Va, les voy a comentar. Van a haber algunos casos en los cuales las matrices van a pedir que ustedes deben de intercambiar una fila o una columna, no importa, ¿sí? Pero o cambio la fila o cambio la columna. Eso va a depender en cómo yo quiero hacer una tarea. Hagamos de caso que vengo yo y voy a hacer una operación donde voy a utilizar la matriz identidad. La matriz de identidad, ustedes más adelante lo van a aprender, no se puede resolver si no existe un valor distinto de 0 acá. Si existe un valor distinto de 0 acá, entonces yo puedo empezar a resolver a través de esa operación. Pero si existe el 0, jamás se va a poder resolver una matriz de esa característica. Entonces, venimos nosotros, lo que hacemos es venir a conveniencia de la resolución del ejercicio, vengo yo y copio toda esta segunda fila como primera. Miren, entonces acá yo pongo el 3, yo pongo el 1 acá, ¿sí? Pongo el 1 acá y yo pongo el 2 acá y pongo el 2 acá. Acá no me... Ahí está. Ahí está. Pongo el 3. Y mire. Y ahora ya puedo cambiar. Ahora yo puedo poner en la primera fila el 0 acá. Puedo poner el 3 acá. Voy a borrar este punto. Y puedo poner el 5 acá. Y en la última fila, pues no la cambio. La dejo acá. No deje de escribir esto. Pongo el 5, el 2 acá. Pongo el 6 acá. Y pongo el 4 acá. El 6 acá. Y pongo el 4 acá, ¿verdad? 4 acá. Miren, eso va a suceder. Escuchen, esto va a suceder en la cual, miren, esta fila, esta fue la fila que yo cambié. Miren, acá lo voy a señalar. Esta fila la pasé como segunda fila para la nueva versión que yo quiero trabajar. Y esta columna, esta fila que estaba acá como segunda, la pasé como primera. Porque yo ya sé, escuchen eso más adelante, por supuesto, yo les voy a explicar, que este 3 lo puedo convertir en 1. En cambio, el 0 jamás se puede convertir en 1. Acá ya puedo decir, bueno, este 3 lo puedo convertir en 1 y puedo empezar a hacer la operación. Es por eso que les dice a ustedes, miren, en una matriz puedo intercambiar
a mi conveniencia o a la conveniencia de cualquier operación, las filas o las columnas, lo que sea. Miren, aquí yo cambié la fila segunda como primera y esta primera como segunda. Pudo haber sido que cambio esta columna para acá como primera y esta primera como segunda. Como sea, oye, como sea. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Alguna pregunta? Sí, licenciado, todo bien. Muy bien, gracias. Miren, entonces esas son las características. Vimos 5 características principales. Miren, la primera, para hacer una recapitulación de la primera, es de que se representan usando letras mayúsculas. La segunda, los elementos de una matriz se usan números, letras o símbolos. La tercera, y el orden también, de 3 por 3, que van a tener tantas filas como tantas columnas. Las filas se representan usando la letra M y las columnas la letra N. Las filas son las líneas horizontales y las columnas las líneas verticales, ¿verdad? Entonces, ya vimos varias características que pueden tener las matrices. Otra característica que pudimos conocer también es de que una matriz tiene 2 diagonales, una principal y una secundaria. La principal siempre va a tocar los elementos que están ubicados en la primera fila de la primera columna, segunda fila de la segunda columna y tercera fila de la tercera columna. Y la secundaria va a tocar el elemento que está ubicado en la primera fila de la tercera columna, el elemento de la segunda fila de la segunda columna y el elemento de la tercera fila de la primera columna, ¿verdad? Y la tercera, y la quinta, que dicen que toda matriz puede intercambiarse a conveniencia de nosotros. Puedo intercambiar una fila o puedo intercambiar una columna, ¿verdad? Bueno, más adelante, vuelvo a repetir, yo les voy a explicar por qué yo les hablaba de esto al inicio del curso, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a hablar de tipos de matrices. Como lo decía Israel al inicio, ¿será que hay matrices que son más grandes? Sí, va a depender en cómo están representados. Entonces, la primera que ustedes observan aquí se llama matriz fila. Esa que matriz, escuche, que está compuesto por una fila y varias columnas, siendo su orden 1 por n. Miren, una fila, acá está, primero se escribe la fila. ¿Y cuántas columnas observan? 3. 3 columnas, correcto, muy bien, así es. Miren, tiene una fila y 1, 2, 3 columnas. Ahí está. Eso se llama matriz fila, porque se compone de una fila y puede tener varias columnas. La segunda se llama matriz columna. Va a tener varias filas y una columna, siendo su orden m por 1. Entonces, acá, vuelvo a repetir, ¿tiene cuántas filas? 3 filas. ¿Y cuántas columnas? Una columna. Ahí está, miren. Mucho cuidado, ahí se recuerdan. Aquí está, miren. 1, 2, 3 filas. Y una sola columna. Ahí está. Entonces tenemos dos tipos de matriz que tenemos que tener en nuestra mente. Una matriz fila que solo se compone de una fila y varias columnas. Una matriz columna que va a tener una sola columna y varias filas. Pero vuelvo a repetirle, primero se escribe la fila y después la columna. La letra M es la fila y la letra N es la columna. Para recordarles, al pie de cada matriz se escribe siempre como un producto. Y ese producto indicará cuántos elementos conforman esta matriz. Miren, ahí está. Hay otro tipo de matrices, aquí están. Matriz cuadrada, escuche, cuadrada. Miren acá las matrices cuadradas. ¿Cuántos elementos observan acá? 4. ¿Cuántos elementos observan acá? 9. Y pueden haber más grandes, les aclaro de una vez, ¿sí? Pero las más comunes son estas. Miren ahora los elementos pueden ser enteros, pueden ser fraccionarios, pueden ser enteros positivos o enteros negativos. ¿Cómo se represente, muchachos? Ustedes no se vayan a preocupar. Cualquier elemento, cualquier número, sin importar cómo está presente. Entonces tenemos que tener bien claro, cuando hablamos de matrices cuadradas, van a ser aquellas matrices que se componen por igual número de filas y de columnas. Esto quiere decir, escuchen, que M va a ser igual a N. Las filas son iguales a las columnas.
¿verdad? ¿De qué tamaño es esta matriz A, por favor? Dígame alguien. ¿De qué tamaño? ¿Aló? ¿Me escuchan? 2 filas y 2 columnas. ¿no? Correcto, muy bien. Así es, de 2 por 2. 2 filas por 2 columnas. ¿Y este otro? ¿De qué tamaño sería? 3 filas. 3 filas. 3 filas, columnas. 3 columnas. Muy bien. ¿Ya vieron, muchachos, cómo están adentrándose al lenguaje de las matrices? A eso se refiere. Mire, es una matriz cuadrada porque tiene 1, 2, 1, 2. 2 filas y 2 columnas. Igual, M y N son iguales. 1, 2, 3 filas. Aquí está. 1, 2, 3 columnas. M y N son iguales. Por eso se llaman cuadrados, ¿verdad? Porque tienen igual número de filas, igual número de columnas. Ahora vamos con el otro, ¿verdad? Matriz ampliada. Escuche, ampliada. Quiere decir que en algún momento las matrices las podemos ampliar. ¿Sí? ¿Y cómo? Pues miren, acá es donde ustedes tienen que tener bien claro. Esto lo vamos a usar mucho, miren, ahí se recuerdan. Mucho lo vamos a usar. Pero les aclaro, cuando yo voy a utilizar una matriz ampliada, es cuando yo voy a integrar dos matrices separadas por una línea vertical. Así como lo ven, voy a tomar una matriz y luego pongo una línea vertical acá y voy a tomar elementos a la par de esa misma matriz. Eso se llama matrices ampliadas. Y esas matrices solamente se van a aplicar cuando hay operaciones algebraicas, escuchen. Solo ahí. Solo ahí hay. Si no hay operaciones algebraicas, usted no puede ampliar una matriz. Eso es así de sencillo. Les voy a explicar más adelante también por qué yo les hablo de matrices ampliadas, ¿verdad? Pero ese es uno de los tipos de matrices que nosotros vamos a conocer también. Esta, miren, la número 5. Esto, miren muchachos, lo vamos a usar, pero 4 veces en el curso y en distinto tema. El que lo aprende, miren, ante Dios, no le va a costar el curso. No es complicado. Escuche lo que dice una matriz de identidad. Es una matriz cuadrada. Escuche eso. Cuadrada está diciendo. En donde los elementos de la diagonal principal serán iguales a la unidad. Escuche eso. En donde los elementos de la diagonal principal serán iguales a la unidad. Y los demás elementos serán iguales a 0. Esas son las matrices identidad, mire, se representa usando la letra I mayúscula. Esta es una matriz identidad, mire, los elementos de su diagonal principal son iguales a la unidad, mire, y todos los demás son ceros. Mire acá, los elementos de su diagonal principal son iguales a la unidad y todos los demás son ceros. Mire, por favor, ¿está claro? Disculpen, solo voy a conectar. Deme un tiempo porque creo que se me quiere desconectar la computadora. Gracias. No quiere. Ahí está. Ahí había como. Ya, gracias. Disculpen, muchachos. Miren, pues. Entonces ahí estamos. Miren, la matriz identidad. Que se les quede en su cabecita. Cuando yo les haga una consulta de un concepto de matriz identidad. ¿O qué entiende por matriz identidad? Bueno, usted dice, es aquella matriz en la cual los elementos de su diagonal principal tienen como valor la unidad. Tienen como valor la unidad. Y los demás elementos son iguales a 0. Así, miren muchachos. Vean, esta matriz, vuelvo a repetir, como esto ya se lo aprendieron, es de orden 2 por 2, tiene 2 filas y 2 columnas, siempre se coloca al pie de la misma. Esta es de orden 3 por 3 porque tiene 3 filas y 3 columnas. Les aclaro de una vez, miren. Fíjense muchachos que en matemática nosotros tenemos que llevar matrices. Hablemos de, yo creo que acá tengo un ejemplo. Yo les puedo dar esta matriz, miren, esta matriz B. Y a través de un procedimiento matemático, que yo les voy a enseñar más adelante, la tienen que llevar a esto, miren, a una matriz identidad. O sea, la tienen que convertir en esto, miren. Esta matriz que ven acá, usando procedimientos matemáticos que yo les voy a enseñar, la van a tener que convertir a una matriz de este tamaño, ¿verdad? Por supuesto, tenemos que usar la lógica. Toda matriz que yo quiero convertir tiene que tener el mismo tamaño.
Si no tienen el mismo tamaño, no los puedo convertir. Que es lo que viene dentro de un rato, ¿verdad? Entonces, miren, pues, muchachos, la teoría cómo se amarra. Si yo entiendo la teoría al inicio, todo lo demás va a venir más fácil. Porque yo ya tengo que tener bien claro, hasta el momento, escuchen, ¿qué es una fila? ¿Qué es una columna? ¿Qué letra utilizo para representar una fila? ¿Qué letra utilizo para representar una columna? ¿Verdad? ¿Cuál es el tamaño de una matriz? ¿Cómo se representa el tamaño de una matriz? ¿Verdad? Entonces acá ya entendimos nosotros que la letra M va a identificar a una fila, que la letra N va a identificar a una columna, que la M se representa con las líneas horizontales y que la N se representa con las líneas verticales, como lo dijo acá el amigo, que es como una intersección, ¿verdad? Exactamente, cada uno de nosotros va a ir manejando un concepto distinto de cómo va entendiendo más fácil el curso, ¿verdad? Bueno, y para que ustedes vean que existen otros tipos de matrices, también que las vamos a utilizar. Estas también, miren muchachos, las vamos a utilizar bastante, ¿sí? La matriz transpuesta. Transponer, quiere decir. Para que se pueda transponer una matriz tiene que existir una original. Escuche, por eso se dice acá, miren, sea la matriz T. Se le llama matriz transpuesta de T a la matriz que se obtiene cambiando, escuche, ordenadamente las filas por las columnas o viceversa. Cambiando, escuche, las filas por las columnas o viceversa. O sea que puedo transponer, darle vuelta, ponerlo de cabeza si ustedes lo quieren entender así. ¿Verdad? ¿Y cómo voy a representar una matriz transpuesta? T a la T. Mire, ¿y qué es esto? Pues simplemente ustedes dicen que es una matriz transpuesta. Es cambiar ordenadamente las filas por las columnas. O las columnas por las filas. Así como lo O sea, si escuchan. está en una fila, lo puede poner en una columna. Correctamente así. Así miren. ¿Ya vieron el lenguaje cómo es? Sencillo. O sea que si está en una fila lo puedo poner en una columna. Así mero, así. Por favor, dígame qué tamaño tiene esta matriz T. ¿Alguien me puede dictar cuál es el tamaño? Tres Dos filas filas. y tres columnas. No, dos Dos, columnas. dos filas, dos columnas. Va, se están confundiendo. Ordénese. Ya Primero 3 por las... 2. Tres Oh, filas. muy Dos, bien. Dos dos columnas. columnas. Va, así es. Muy bien. Ahí está. Miren. 3 filas. 1, 2, 3. Primero mentalmente trace. Número 1, número 2, número 3. Las líneas horizontales. 3 filas. Y luego verticales. 1, 2. Ahí está. Muy bien. Miren. La matriz T, o sea, la matriz original T, es de orden 3 por 2 porque tiene 3 filas con 2 columnas. Yo puedo transponer y cuando yo quiero transponer esta matriz, le voy a poner T a la T y entonces lo que acaba de decir su compañera. O sea que una fila la puedo convertir en una columna. Mire, 1, 1, 2 como primera columna. Esta segunda fila que es 3, 4 lo convierto como columna 3, 4 acá. Y esta fila que es 5, 6, la puedo convertir como columna acá, como 5 y 6. O viceversa. Esta columna, 1, 3, 5, la convierto como fila, 1, 3, 5. Esta columna, 2, 4, 6, como 2, 4, 6 acá. Y por supuesto, escuchen pues, cuando yo voy a hacer la transpuesta de una matriz, el tamaño cambia. Ahora, ¿de qué tamaño es? Dos filas. Dos filas, tres columnas. Muy bien, ahí estamos. 2 filas por 3 columnas. Ahí está, bien. También se puede hacer en el tema de álgebra. Miren, puedo transponer. Puedo tomar una fila, la convierto como una columna. Puedo tomar una columna, la convierto como una fila. Como usted lo interprete más fácil, ¿verdad? Bueno, otra característica, mire, que es la séptima, matriz inversa. ¿Sí? Si usted pone en su mente inversa, quiere decir invertir, cambiarlo, darle vuelta, ¿verdad? Eso es la inversa.
Quiere decir que una matriz, si yo le aplico operaciones algebraicas a una original, por supuesto, y que lo voy a multiplicar con otra, me tiene que dar una inversa, ¿verdad? Entonces, acá, muchachos, vamos a aprender a encontrar la inversa de una matriz. ¿Y qué es la inversa de una matriz? Pues va a ser una matriz resultado de operaciones algebraicas. O sea, tenemos que aplicar operaciones algebraicas aplicadas a una matriz original. Escuche, tengo que aplicar a una matriz original operaciones algebraicas. Y luego, cuando yo tengo ese resultado, cuando yo lo multiplico, me tiene que dar como producto una matriz identidad, ¿verdad? Eso es lo que tiene. Yo más adelante les voy a explicar, no se asusten por esto, no es complicado. Lo que yo necesito es de que ustedes tienen que conocer que van a existir matrices inversas y que las matrices inversas se van a poder resolver únicamente aplicando operaciones algebraicas a una matriz original. Y que cuando yo tenga ese resultado y luego ese resultado lo multiplico por la matriz original, voy a obtener como producto una matriz identidad. Así dice. Entonces, las matrices inversas se van a identificar como A a la menos 1. ¿Ven? Que se les quede en su mente. A a la menos 1. Va a decir a mí, bueno, estoy encontrando la inversa de una matriz. Ejemplo, si ustedes recuerdan en matemática 1, cuando yo les decía, si X es igual a 2, su inverso es un medio. ¿Se recuerdan ustedes? El 2, su inverso es un medio. Y si usted multiplica 2 por un medio, da 1. Lo mismo vamos a tratar de aplicar acá. Solo que acá lo que vamos a hacer cuando nosotros tenemos la inversa de una matriz y ese resultado lo multiplicamos por la matriz original. O sea, esta es la matriz original y se lo multiplico por el inverso que voy a encontrar. El resultado que me tiene que dar es una matriz identidad. Esta que vimos hace un rato. De este o de este. Bien, yo les voy a explicar. No se preocupen de eso, ¿verdad? Lo importante es que yo quiero que ustedes aprendan de que hay distintos tipos de matrices que en algún momento nos vamos a encontrar, ¿verdad? Y entre ellos hay una, la matriz inversa. Eso lo vamos a ver para este examen parcial. Creo que hasta ahí voy a tomar el primer examen que voy a tener con ustedes. Y por último, escuchen, matriz agregada. También lo voy a aplicar con ustedes. Les voy a decir, miren muchachos, ¿recuerdan el primer día que vimos la matriz agregada? En donde tenemos que agregar sus dos primeras columnas. Eso se llama matriz agregada. Y eso lo vamos a usar cuando vamos a utilizar por el método de diagonales, ¿verdad? Entonces miren, ¿qué me está diciendo acá? Es una matriz que resulta de agregarle a una original dos o más columnas de esa misma matriz con el propósito de aplicar a diagonales primarias y secundarias operaciones algebraicas. Solo ahí se va a poder dar. O sea que las matrices pueden agregarse, pero su condición es que nos está diciendo que tenemos que agregar de la matriz original, perdón, esta es matriz A. Acá voy a borrar porque es A, para no confundir. Miren, quiere decir, escuchen, que esta matriz A la puedo convertir en una matriz agregada. ¿Y qué es lo que tengo que hacer nada más? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Nada más, agregar sus dos primeras columnas. Espérenme, eso lo voy a retroceder acá para que no lo voy a confundir. Acá lo voy a corregirme. Bueno, entonces miren acá lo que está diciendo, muchachos, es que acá yo le voy a agregar dos primeras columnas. Estos van a ser los agregados. Miren, estos son los agregados. Miren, 304, acá está, 304, 136, 136, 25 menos 2, 25 menos 2. Voy a agregar esta primera columna, miren, 304 acá. Voy a agregar acá, 3. Después agrego el 0. Solo déme chance que. Luego agrego el 0 y el 4. El 0 y el 4. Y acá igual. Agrego el 2. Agrego el 5.
5. Y agrego el menos 2. Ahí está. Ahí está, miren. Eso puede suceder también en las matrices. Estas son las agregadas, miren. Esas son las agregadas. ¿Qué es lo que tengo que hacer nada más? A mí me van a dar una matriz original y para agregarle tengo que tomar sus dos primeras columnas. Miren. Y acá las agregué acá, por eso dice agregados. También en las matrices vamos a tener que hacer algunas operaciones de esa naturaleza, ¿verdad? Ya les voy a explicar en su momento, ¿verdad? Licenciado, perdone. Sí, le Si escucho. es las columnas, ¿por qué agregó la tercera? El 1, 3, 6. Ah, sí, tiene razón. Gracias. No te tendría que agregar el 1, 3, 1, 6. 3, 6. No, se me torcieron los ojos. Gracias, Gustavo. Se me torcieron los ojos acá. Gracias. Corríjame si tiene razón. No es esto. Es 6 acá. Tiene razón. Gracias por corregirme porque sí. Me habían torcido los ojos acá. Ahí está. Sus dos primeras columnas. 3, 0, 4. Aquí está. 1, 3, 6. Aquí está. Ahí está. Bueno, eso siempre va a suceder, bien. Y perdón con esta error que cometí, pero sí son sus dos primeras columnas. Acá está. No era la tercera. No sé por qué se me cruzó y yo puse la tercera. Bueno, eso va a suceder siempre en tema de álgebra matricial, que pueden haber matrices agregadas, ¿verdad? Bueno, ahora miren muchachos, con esta teoría nosotros podemos entender cómo podemos operar con matriz cualquier tipo de operación que se nos presente. Quiero comentarles que cuando vamos a operar matrices, solo vamos a ver tres principales. Cómo sumar, cómo restar y cómo multiplicar matrices. Pero cada uno de ellos va a manejar una forma en la cual les va a decir puntualmente cuál es la condición, cuál es el requisito para que se puedan realizar. Si no cumplen, no se van a poder realizar. Entonces, acá es donde yo les digo, bueno, pues estas operaciones con matrices van a estar definidas por las operaciones de transpuesta, de suma, resta y multiplicación, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que tener presente que la operación monaria, o sea, cuando hablo de monaria se refiere a un solo término por excelencia de la transpuesta de una matriz. Es una operación monaria, ¿verdad? Eso porque solo participa una matriz previamente definida, ¿verdad? En cambio, las operaciones binarias requieren la participación mínima de dos matrices o más, ¿verdad? Para poder ser llevadas a cabo. Dentro de estas operaciones vamos a conocer las siguientes, ¿verdad? Entonces, dentro de las operaciones básicas, la suma y resta de matrices. Ahí está, miren, la suma y resta de matrices. Y que se le quede, miren, esto dice la teoría, amén, para que dos matrices A y B o cualquiera, les aclaro, para que dos matrices, en este caso estoy diciendo A y B, o puede ser C y D, o puede ser E y F, cualquiera, ¿oyen? Se puedan sumar o restar. Escuchen, para que dos matrices se puedan sumar o restar, tienen que tener la misma dimensión. Tienen que tener el mismo tamaño o tienen que tener el mismo orden. Porque hace un rato les dije a ustedes, cuando yo hablo de orden, tamaño, dimensión, son términos sinónimos. Entonces acá se lo voy a poner, tienen que tener la misma dimensión. Si quieren se lo voy a escribir acá, tamaño, u orden, para que ustedes tengan claro la teoría que hemos conocido, porque es aplicable, ¿verdad? Entonces, muchachos, esa es la condición que se le quede en su mente. Para que dos matrices se puedan sumar o restar, tienen que tener la misma dimensión, el mismo tamaño o el mismo orden. ¿Sí? Si eso no se da, no se puede, así como lo escuchan. Yo puedo poner en el examen que me resuelva tal operación con matrices, pero si usted ve que la condición no lo da, pues simplemente no hay resolución, porque el tamaño tal vez no son lo mismo, o porque el orden no es el mismo, o porque la dimensión no es el mismo. No se puede, no se puede. Entonces, si eso se cumple, escuchen, la operación se realiza
elemento con elemento de acuerdo a su posición. El resultado será otra matriz del mismo orden, del mismo tamaño, de la misma dimensión, ¿verdad? Entonces miren muchachos, acá tenemos 4 matrices, 4 ejemplos que realizar. Tenemos que tener bien claro, ¿será que puedo sumar esta matriz A con esta matriz B? ¿Será que puedo hacer esta operación? Si dice que para que yo pueda sumar 2 matrices, tienen que tener la misma dimensión, tamaño u orden. ¿Será que puedo sumar A con B? ¿Les consulto a ustedes? Sí. Sí, se Sí. puede, licenciado. Así es. Se ¿Por qué dicen que sí se puede sumar A con B? Ambos son 2 por 2. Correctamente. Ahí está, miren. Qué bonito la teoría, ¿verdad? Ya lo captaron ustedes. Porque ambos tienen del mismo tamaño de 2 por 2, 2 filas por 2 columnas. ¿Los puedo restar también? Pregunto. ¿Los puedo restar a los dos? A y B. Sí. También. Sí, Sí, licenciado. Así es. Muy bien. Me alegra mucho. ¿Puedo sumar C con D? Sí, también, También. Sí, ¿Por qué? ¿Por qué? Les consulto. porque tienen 3 filas, 3 columnas, los Muy dos. bien. Ambos tienen el mismo tamaño, 3 filas por 3 columnas. Aquí está la teoría, claramente nos lo dijo. Mire, para que 2 matrices A y B se puedan sumar o restar, tienen que tener la misma dimensión, mismo tamaño o mismo orden. Si eso se da, bueno, dice la operación, se realiza elemento con elemento de acuerdo a su posición y el resultado será otra matriz del mismo orden. Bueno, muchachos, ya vimos que sí se puede, entonces empecemos. Ya dijimos, efectuar A más B, ¿cuál es el resultado? Ya dijimos que se puede. Miren, muchachos, miren, ahí está. Puedo sumar esta matriz con esta otra matriz. ¿Por qué? Porque el tamaño, el orden o la dimensión de esas matrices son de 2 por 2. Acá lo voy a poner, miren, tiene 2 filas. ¿Sí? Y 2 columnas. Acá lo voy a poner en pequeño para que ustedes lo vean. 2 filas y 2 columnas, ¿verdad? Bueno, entonces miren lo que se hace. Vamos a ver qué podemos hacer con esto. Solo denme chance aquí. Bueno, miren, acá está. Como ya sabemos, como ya dijimos que la matriz A y la matriz B tienen el mismo tamaño, orden o dimensión, tienen 2 filas por 2 columnas, se pueden sumar. Entonces, ¿cómo van a sumar? Miren lo que dice la teoría. Elemento con elemento, de acuerdo a su posición. O sea, yo voy a tomar este 5 y le voy a sumar este menos 3. Entonces, solo que miren, lo voy a encerrar dentro de paréntesis porque son signos contrarios. Y voy a tomar este 6 que está acá, que es el otro elemento que está ubicado en la misma fila, con este 4 que está acá, que es ese otro elemento de la otra matriz. En mi caso, más 4. Miren, elemento con elemento de acuerdo a su posición. Voy con la otra fila. Voy a sumar este 4 que está acá con este 2 que está acá. Y me voy en la otra fila. Voy a tomar este 3 que está acá. Y le voy a sumar este 5 que está acá. Así dice la teoría. Miren, elemento con elemento de acuerdo a su posición. ¿Verdad? Entonces, seguimos acá con la aplicación, ¿verdad? Entonces ya sabemos que si a 5 le sumo más menos 3, ¿cuánto me queda 5 más menos 3? ¿Alguien me puede decir? 2. Dos. Positivo, correcto. ¿Cuánto me queda 4 más 2? 6. 6. ¿Cuánto me queda 6 más 4 en el otro elemento? 10. 10. ¿Cuánto me queda 3 más 5 en el otro? 8. 8. 8. Ahí está la matriz resultante, del mismo tamaño, orden o dimensión. Ya se dieron cuenta que no es complicado, ¿verdad? Miren, ahí está. La teoría lo dice. Si lo puedo sumar, bueno, entonces realizo la operación. Elemento con elemento, de acuerdo a su posición, el 4 con el 2, el 6 con el 4 y el 3 con el 5.
Y ahí está la matriz resultante. Hagamos este otro, veamos si se puede restar, entonces lo vamos a realizar. Acá está bien. Vamos a aplicar la resta de A con B. Ahora 5 le voy a restar y mucho cuidado con la ley de signos. Este menos 3. Miren, siempre se encierra entre paréntesis acá. Ahora voy a este 6, le voy a restar 4 acá. 6, le resto 4 acá. Y ahora voy con el otro elemento. Este 4, le voy a restar este 2 que está acá. Y voy con el otro elemento. Este 3, le voy a restar este 5 que está acá. Ahí está, bien. Por favor, ¿alguien me puede compartir cuál es el resultado? Sería 8 positivo. Muy bien, me alegra porque menos por menos da más y 5 más 3 se convierte en 8. En la otra, 2. 2. En la otra fila, ¿cómo queda? 2. 2. Y menos 2, ¿verdad? Sí. Menos 2. Ahí sí es correcto. Y ahí está, bien. Esa es la matriz resultado. Miren, muchachos, no es complicado, ¿verdad? ¿Verdad que no está complicado? ¿Alguna No, pregunta? licenciado. ¿Alguna No. pregunta que tuvieran? Y miren, el tamaño, orden o dimensión es el mismo. El mismo, ¿oyeron? ¿Cuál es el tamaño, orden o dimensión de la matriz resultante? Acá lo voy a poner, miren. Acá lo voy a poner para que ustedes lo tengan. 2 por 2. Acá lo voy a poner para que ustedes lo tengan claro. Ahí está, miren. Siempre se pone al pie de la misma. ¿Cuántas filas y cuántas columnas, verdad? Acá lo voy a poner un poco más grande para que ustedes lo puedan observar, ¿verdad? De 2 por 2, ¿no? Vamos a poner en color rojo para que también vean. Ahí está. Es el tamaño de una matriz, ¿verdad? Bueno, miremos los otros ejemplos si se pueden resolver. Ya dijimos que se pueden resolver D con C y C menos D. Mucho cuidado. Fíjense que en los exámenes a veces vengo yo y coloco C menos D o D menos C. Mucho cuidado con el orden. Porque hay veces el orden puede cambiar el signo, ¿sí? Y los elementos como están determinados. Miren, ahí está. Puedo sumar esta matriz D con esta matriz C. Les pregunto. ¿Puedo sumar esta matriz sí C? se puede. Sí se Sí, se puede, puede. porque tienen el mismo tamaño. Empecemos, pues, mire, D con C. Voy a sumar este 3 con este 1. Voy a empezar en orden, mire. 3 más 1. Va. Voy con el otro. Ahora me tocaría 0 más 5. 5 más 5 0. más 0 sería. 5 más Y 0. siempre toma el D primero antes Sí, de sí, C, porque ¿verdad? así dice el ejercicio. Y ahora, ¿cómo sería el otro? 9 más 9 3. más 9 más 3. Ahí está. Va. Vamos a colocarlos. ¿Cómo sería el siguiente? Menos 5 más un cuarto. Más un cuarto. Gracias. ¿Cómo sería el otro? 2 más 2 2. más 2 más 2. 2 más 2. ¿Cómo sería el otro? 1 más 2 1. tercios. 2 tercios. Si ustedes tuvieran su calculadora, lo pueden usar, porque esa es la idea. El próximo sábado, desde aquí en adelante, tengan su calculadora en mano para que ustedes se les haga más fácil, porque esta es la idea de que nosotros usemos nuestras herramientas que tenemos. 3 más ¿cuánto? 5 más 5. ¿Y en el otro cuánto sería? Menos 2 más 7. Va, menos 2 más 7. ¿En el otro? 4 más 4 6. más 6. 4 más 6. Ahí está. Si alguien tuviera su calculadora, ¿me puede decir cuánto da acá? 4. 4. Trabajemos la primera fila. ¿La otra? 5. ¿Y la 5. otra? ¿Y la otra? 11. 12. 12. 12. Va, no hay problema. Aquí nos equivocamos, pero corregimos. ¿Cuánto da ahí? Ahí se recuerda, muchachos, si van a usar su calculadora, este signo menos que tienen acá
Jamás vayan a presionar el signo menos de restar. ¿Se recuerdan que yo les dije que hay un signo menos encerrado en un paréntesis? Entonces presionan esa tecla, ponen el 5, luego le ponen más un cuarto, 1, fracción 4, y va a dar menos 4 3/4, shift fracción, y va a dar menos 19 cuartos, ¿oyeron? Menos 19 cuartos, shift fracción. ¿Cuánto da en el otro de esa fila? 4. ¿Y el otro? Traten de hacerlo ustedes. 1 más 2 tercios. ¿Cuánto le da? Cuando da eso, 3 shift fracción. ¿Oyeron? Shift fracción. 5 partido 3. 5 partido 3 o 5 tercios. Correctamente. 5 tercios. Muy bien. Miren pues, muchachos, no es complicado. ¿Cuánto da en la última fila? 8. 8. ¿El otro? 5. Da 5 positivo. Muy bien. Miren, muchachos, ustedes sí aprendieron bien la ley de signos. Solo denme un poco de tiempo porque esto se va un poco del aire. Ahí está. ¿Cuánto me dijeron? 5, ¿verdad? Y el último, 10. Es, miren, muchachos, 10 positivo. Exactamente. Es lo correcto. 10, ¿verdad? Ahí está la resolución. Ahora, hagamos el último. Fíjense que yo les estoy dejando los procedimientos acá. ¿Por qué? Porque son importantes que ustedes vayan aprendiendo. Que es mejor dejarlo para que si se equivocó, pues al menos tiene puntos acá. ¿Cuánto da acá? Acá sería 1 menos Menos 3. 3. El otro sería 0 menos 5, ¿verdad que sí? El otro sería 3 menos 9. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Vamos elemento con elemento de acuerdo a su posición. Un cuarto menos, miren eso, mucho cuidado. Lo meten dentro de un paréntesis porque se juntan dos signos menos. Un cuarto es acá, perdón. Un cuarto. Un cuarto. Basta. Ahora el otro sería 2 menos 2. Y el otro sería 2 tercios menos 1. ¿Verdad? 2 tercios menos 1. Va. Ahora el otro, voy a colocarlo acá, sería 5 menos 3. El otro sería 7 menos, mucho cuidado ahí, metemos dentro de paréntesis eso, menos 2. Y el último sería 6 menos 4. Miren, ahí está la colocación de cada uno de ellos. Ahí está la colocación de cada uno de ellos. Ahí está la colocación de cada uno de ellos. Entonces, ya ustedes me dicen cuánto queda en la primera. Tomemos la primera fila. ¿Cuánto queda en la primera fila? Menos 2. Menos 2. Menos 2. Muy bien. ¿Cuánto queda en la segunda? Menos 5. Menos 5. Muy bien. ¿Cuánto queda en la tercera? Menos 6. Menos 6. Muy bien. Me alegra mucho. Así es. Menos 6. Tengo que retorne eso. Traten de hacer el menos 6, ¿verdad? Ahora tratemos de hacer la segunda fila. Cada elemento. Dígame cómo queda la primera. $21 cuartos. Va, ahorita vamos a corregir. Vamos a ver. Un cuarto. Muy bien. 21 cuartos. Correcto. Por favor, tratemos de usar bien la calculadora. Correctamente. ¿Cuánto queda en el segundo? 0. 0. Muy bien. ¿Y cuánto queda en el tercero? Menos 1. Partido 3. Menos 1 partido 3. Menos 1 partido 3. Es válido. Esa es la respuesta. Y hagamos la última fila. ¿Cuánto queda en el primero? 2. 2. Segundo. 9.
9. Y en el tercer, Positivo. Ah, positivo. Y en el tercer, 2. 2. 2. Ahí está, miren muchachos. Así es como se resuelve, muchachos. Así es como se resuelve. Entonces ustedes pueden ver que